Los Estados Unidos de América son un país ubicado en el norte de América. Son tomados actualmente como la potencia número uno del mundo. Pero, ¿por qué? ¿Cómo llegamos a este punto de que los Estados Unidos sea la potencia número uno mundialmente? Eso es lo que vamos a ver en este video. Hoy en día se nos hace difícil imaginar un mundo sin Estados Unidos como potencia mundial, aunque antes no era así. Se podría decir que Estados Unidos comenzó lo que sería su ascenso definitivo como potencia cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. Pero vamos por partes. Primero que todo hay que aclarar un poco la historia de Estados Unidos. Los Estados Unidos arrancaron como las 13 colonias, una colonia británica ubicada en la actual costa oeste de Estados Unidos. Aquí había mucha gente rica, con ingresos fuertes. Estados Unidos se termina independizando del Reino Unido más que nada por impuestos, por lo alto que estaban los impuestos de la época. Los Estados Unidos comenzaron una expansión, primero ocupando territorios de manera normal se podría decir, y luego comprando Florida y la Luisiana a Francia. Luego, cuando ya tenían la mayoría del territorio actual, los Estados Unidos le declararon la guerra al Imperio Mexicano. México en esa época sí era un país turbulento. Lo que pasó fue que México, para poblar las tierras que hoy en día son California, Texas, etc., traía a granjeros estadounidenses para que tengan un lugar donde trabajar y para que poblaran estas zonas, porque los mexicanos no querían vivir en estos lugares. Entonces lo que terminó fue pasando que estos granjeros estadounidenses, trabajadores de campo en general, se independizaran y acudieran a Estados Unidos para pedir ayuda. Luego se terminarían anexando a los Estados Unidos de América, que vencería a México en una guerra. Esto es una clara muestra, lo que les acabo de contar en general, del imperialismo estadounidense. El imperialismo que hoy en día llevó a Estados Unidos a estar donde está. Estados Unidos siempre tuvo sed de expansión, incluso perdiendo una guerra contra Canadá por un pequeño territorio. Es la verdad muy loco todo lo que se intentó expandir los Estados Unidos, llegando a tener parte de su territorio en África gracias a Liberia, que fue parte de Estados Unidos por un tiempo. Pero también después de esto, los Estados Unidos no eran la potencia número uno. Los países europeos lo eran. Los países europeos entran en un conflicto mayor, por primera vez en lo que conocemos como la Primera Guerra Mundial. Luego del asesinato del archiduque Fernando de Austria, comienza un conflicto bélico entre casi todos los países de Europa, la mayoría. Estados Unidos participa poco en esta guerra del bando de los aliados. Luego, en la Segunda Guerra Mundial, luego de la llegada de Adolf Hitler al poder en la Alemania nazi, Estados Unidos participa un poco más activamente, ya que Japón, aliado de la Alemania nazi en esta ocasión, atacó Pearl Harbor, una base militar estadounidense en Oceanía. Estados Unidos vence a Japón y luego la Unión Soviética vence a la Alemania nazi. Estados Unidos termina adjudicándose la mayoría del crédito a pesar de que nunca se batalló en su territorio formalmente. Esta se podría decir que fue una buena estrategia. Esto es lo que quería comentarles también. Estados Unidos nunca tuvo problemas con otros países casi en su territorio. Siempre fue a buscar pelea, entre comillas, fue a expandirse. No solo expandirse territorialmente, también expandirse su reputación, ¿no? Fuera. Porque no se peleó, qué sé yo, en California en la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos estaba peleando en Europa junto con los aliados para derrotar al eje. Si el eje hubiera sido visto como el bueno por la mayoría de la población, Estados Unidos hubiera estado de este bando. Porque esto más que nada fue un movimiento estadounidense para comenzar su ascenso final como potencia. Luego de esto, los países europeos como Alemania y Francia quedan destruidos por la guerra. Estados Unidos comienza a ayudarlos a pagar sus deudas. Y ahí comienza Estados Unidos su ascenso como potencia total. Con una Alemania dividida y con una Francia turbulenta, Estados Unidos se coronaría como la máxima potencia de la época. Pero Estados Unidos tenía un problema: la Unión Soviética. Este país también estaba en un ascenso como potencia militar y también en influencia en el resto de países. Los Estados Unidos comenzaron la llamada Guerra Fría. Nunca se enfrentó Estados Unidos contra la Unión Soviética, formalmente, no en una guerra, pero empezaron a intervenir en diferentes países. Otra cosa que también hace que Estados Unidos hoy en día sea una potencia es su intervención en nuestros países, siempre estar presente. En estos casos hubo guerras como la guerra de Vietnam y la guerra de Corea, donde Estados Unidos apoyaba al bloque capitalista y la Unión Soviética al bloque que tenía sus ideales comunistas. Durante esta época la propaganda estadounidense era abrumadora.
todo tipo de propaganda, tanto en el mismo país para que te unas al ejército, tanto como en otros para que la población se convenza de que los Estados Unidos eran el bueno acá. Todo esto termina, a cierto punto, cuando los Estados Unidos vencen en la carrera espacial. Debo decir que acá hay una teoría que desde mi punto de vista lo sustento a cierto punto, que es que no, Neil Armstrong no pisó la luna, o sea, Estados Unidos no llegó a la luna, no puso el primer hombre en la luna, esa vez. Es varias cosas también por las que la evidencia en video es mala, pero bueno. Entonces, lo que pasó fue que en la carrera espacial la Unión Soviética había llegado a todos los objetivos menos poner al primer hombre en la luna. Según varias personas, afirman que esto fue un movimiento estadounidense para acabar con la Guerra Fría y salir victorioso. No hace falta decir qué pasó después. La Unión Soviética se termina disolviendo años más tarde y Estados Unidos asciende totalmente como potencia. En los años siguientes Estados Unidos no se quedó corto. Comenzó la intervención en otros países. También hay que mencionar que en los años anteriores, en los años 70, 80, Estados Unidos llevaría a cabo el llamado Plan Cóndor en Sudamérica. Básicamente, hablando brutamente o rápidamente, este plan consistió en instaurar dictaduras en los países de América del Sur con crecimiento económico alto. O sea, tenemos el ejemplo de que Argentina, por ejemplo, iba a tener un programa nuclear y ahí es cuando llega el Plan Cóndor. Entonces, como iba a decir, en los años 2000 los Estados Unidos no se quedaron cortos. Primero comienzan con una intervención en países de Medio Oriente. No es difícil imaginarnos por qué. Por el petróleo, es claro. ¿Por qué los Estados Unidos tuvieron éxito invadiendo estas tierras? Bueno, es simple. Son conflictivos estos lugares. Los países europeos, que antes mandaban en esas zonas, no los dividieron bien como estados. Entonces, hay conflictos que todavía no que están más o menos apagados la mayoría, y ahí es cuando los Estados Unidos aprovecharon dándole armas y motivación para atacar al gobierno en varios países de esta zona. Esa fue la manera en la que los Estados Unidos se volvieron buenos lo que son hoy. La mayoría del petróleo de los Estados Unidos no viene de lugares como Alaska, por ejemplo, que también fue una muestra de cierto imperialismo ya que compró Alaska a Estados Unidos. También otra cosa que hace Estados Unidos es, por ejemplo, restringir a cierto punto el derecho de los que habitan en los estados no incorporados. Un ejemplo claro de estado no incorporado es Puerto Rico. Los ciudadanos de Puerto Rico pagan impuestos, pero no tienen representación en el Parlamento. Según la Constitución de los Estados Unidos, cada estado que pague impuestos a sus habitantes tiene que tener representación y estos no los tienen. Esto también es claramente porque lo que le funciona a Estados Unidos son sus políticos actuales. Y puede ser que Puerto Rico elija al político que le prometa la libertad, la separación. Entonces a Estados Unidos no le conviene. También los Estados Unidos no son perfectos. Se nota demasiado que hay mafias, criminalidad, etcétera, en este país. Pero, ¿qué pasa? En la mayoría de los países eso es un problema para el gobierno. Mientras que acá en Estados Unidos, en Estados Unidos es un 50-50. Porque las mafias que hay son muy chiquitas porque hacen bien su trabajo de erradicarlas a cierto punto. Pero también lo que pasa es que el gobierno está estrechamente ligado a estas sectas, mafias y corrupción en general. Así se van enriqueciendo juntos. No es ningún tipo de secreto que la mayoría de los políticos estadounidenses son corruptos. Así que nada, este fue el video de hoy. Para resumir un poco más, podríamos decir que Estados Unidos hoy en día es potencia por dos factores. El primer factor sería su imperialismo, su necesidad de expansión y constante movimiento para dominar nuevas tierras, ya sea incorporándolas o no. O también, la segunda razón sería la intervención en el extranjero. Estados Unidos está presente en todo, desde la ONU hasta Chipre, de Argentina a Colombia. Estados Unidos, por ejemplo, tuvo el canal de Panamá, tiene bases militares en en la mayoría de los países en el mundo. Así que esos fueron los dos factores principales, además de, también ser un país muy rico, en riquezas como, oro, por ejemplo. Obviamente gracias a sus intervenciones y campañas de expandimiento. Así que nada, sí, ahora sí, terminamos. Si te gustó el video, recordá suscribirte, darle like y comentar. Comentar más que nada me ayuda mucho. Compartíselo a algún amigo
alguna persona que creas que le puede interesar. Y nada, ahora sí, nos vemos pronto. Chao.